Segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez desde 1989 hasta 1993. Contexto socioeconómico que presentaba la población de aquella época. Durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, que abarcó el periodo de 1989 a 1993, la población se enfrentó a un complejo y desafiante panorama socioeconómico. En este periodo, la calidad de vida presentaba una marcada heterogeneidad, con sectores privilegiados que tenían acceso a servicios básicos y niveles de vida aceptables, mientras que una parte significativa de la población vivía en condiciones precarias. Los salarios mostraban una importante brecha entre distintos segmentos de la sociedad, con salarios mínimos que no lograban cubrir las necesidades básicas, lo que contribuía al aumento de la pobreza y la desigualdad social. La inflación era un problema recurrente que afectaba el poder adquisitivo de los ciudadanos, dificultando el acceso a bienes y servicios esenciales. En cuanto a los servicios públicos, se evidenciaban deficiencias en áreas claves como la salud, la educación y el transporte. Los hospitales y centros de salud enfrentaban limitaciones en infraestructura y recursos, impactando negativamente en la atención médica disponible. En educación, la calidad de la enseñanza y los recursos destinados eran insuficientes para garantizar una formación adecuada para todos. En transporte público, problemas de cobertura, frecuencia y calidad dificultaban la movilidad de las personas. El alto costo de la vida, derivado de factores como la inflación, los desequilibrios económicos y la dependencia del petróleo como principal fuente de ingresos del país, generaba un encarecimiento generalizado de productos y servicios básicos. En resumen, podríamos decir que este periodo estuvo marcado por desafíos significativos en cuanto a calidad de vida, salarios, servicios públicos y costo de la vida para la población venezolana. Estos desafíos reflejaron un panorama socioeconómico caracterizado por la desigualdad, la precariedad y dificultades para satisfacer las necesidades básicas de amplios sectores de la población. La sustitución de importaciones. Durante el periodo de gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, se implementó la sustitución de importaciones como parte de una estrategia económica destinada a promover la industrialización y diversificación productiva del país. Esta política tuvo como objetivo principal reducir la dependencia del exterior y fortalecer la economía nacional mediante el incremento de la producción interna de bienes previamente importados, a través de incentivos a la industria local para la fabricación de alimentos, manufacturas y materias primas. Se buscaba no solo generar empleo, sino también fortalecer sectores fundamentales de la economía venezolana. Sin embargo, esta iniciativa se enfrentó a diversos desafíos, entre ellos la falta de competitividad y eficiencia en ciertas industrias nacionales, lo que resultó en productos de calidad inferior y precios más elevados en comparación con los importados. Además, la histórica dependencia de Venezuela del petróleo como principal fuente de ingresos ocasionó desequilibrios en la balanza comercial y obstáculos para mantener a largo plazo la política de sustitución de importaciones. La caída de los precios petroleros a finales de los años 80 también impactó negativamente en las finanzas públicas y en la viabilidad de programas económicos ambiciosos. Aunque la sustitución de importaciones durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez tuvo como propósito fortalecer la economía nacional y disminuir la dependencia externa, se encontró con limitaciones que afectaron su eficacia y sostenibilidad a largo plazo. Deuda externa venezolana. La deuda externa venezolana ha sido un tema de gran relevancia en los últimos años, caracterizada por diversos factores que han impactado significativamente la economía del país. La caída de los precios del petróleo tuvo un efecto devastador en los ingresos fiscales de Venezuela
dado su fuerte dependencia de este recurso como principal fuente de ingresos. Ante la necesidad de financiamiento, el país experimentó un aumento significativo en su deuda externa, recurriendo a préstamos internacionales para cubrir sus obligaciones financieras. Esta situación llevó a la implementación de políticas de ajuste estructural con el objetivo de controlar el crecimiento desmesurado de la deuda, aunque con repercusiones en la sociedad venezolana. Los recortes en programas sociales y el aumento del desempleo generaron tensiones sociales y políticas en el país, exacerbando la crisis económica y social. Las negociaciones con acreedores internacionales para reestructurar los pagos se convirtieron en un aspecto clave para intentar mitigar los efectos negativos de la deuda. En medio de este panorama, Venezuela se vio inmersa en una profunda crisis económica marcada por el deterioro generalizado de las condiciones económicas y sociales, evidenciando así la complejidad y urgencia de abordar esta problemática de manera integral. En este mismo orden de ideas, ahora vamos a explicar lo que fue la carta de intención del FMI. La carta de intención durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez fue un documento significativo en la historia de Venezuela. En 1989, tras los disturbios conocidos como el Caracazo, el presidente Pérez envió una carta al director del FMI en la cual resalta la insuficiencia de las soluciones acordadas en las cartas de intención de los países en desarrollo. Además, señala a los dirigentes de las grandes naciones democráticas que imponían condiciones injustas en la economía internacional. Esta carta marca un momento clave de la relación entre Venezuela y el FMI y reflejó las tensiones económicas y sociales de la época. Se dio inicio formalmente a un programa de ajuste estructural en el país. Además, se insertó a la sociedad venezolana el proceso de globalización de mercados. La carta de intención fue un acuerdo en el cual Venezuela se comprometía a implementar una serie de medidas económicas y fiscales para estabilizar nuestra economía. Ahora vamos a hablar sobre otra gran medida que aconteció durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno. Dentro de ella podemos encontrar lo que es el paquete económico. El paquete económico consistió en una serie de medidas de ajustes estructurales recomendadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con el objetivo de estabilizar la economía venezolana y controlar la inflación. Como podemos ver en las láminas, algunas de las medidas que fueron adoptadas por el presidente durante este paquete económico fue la apertura económica. ¿Qué consiste la apertura económica? Se promovió con la finalidad de liberalizar el mercado, facilitando la importación de bienes y eliminando barreras arancelarias para fomentar la competencia. Como segunda medida tenemos la eliminación de subsidios. Se redujeron los subsidios de los servicios públicos con el fin de reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia de la prestación de servicios. Otra medida fue la devaluación de la moneda. Se llevó a cabo una devaluación del bolívar para mejorar la competitividad de las exportaciones y equilibrar la balanza de comercio. Otra medida fue la apertura petrolera. Se promovió la apertura del sector petrolero para la inversión extranjera, buscando aumentar la producción del país. El recorte del gasto público. Se implementaron medidas que implicaron recortes del gasto público, incluyendo el salario a empleados y la disminución de programas sociales. Por otra parte, y por último, la Ley Orgánica de Precios Justos se estableció con el objeto de regular los precios y combatir la especulación en medio de la crisis. Todas estas medidas aplicadas durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez estuvo marcados por el ajuste estructural que buscaba estabilizar la economía, pero también tuvieron consecuencias sociales devastadoras debido a su impacto en los sectores más, como quien dice, vulnerables de la población.
En la siguiente lámina podemos observar las causas por las cuales el presidente Carlos Andrés Pérez aplicó el llamado paquete económico. Debido a diversas causas que afectaban la economía venezolana en ese momento, algunas de las razones que llevaron la implementación de esta medida fueron las siguientes. La primera fue la crisis económica. Venezuela en ese momento enfrentaba una profunda crisis económica que se caracterizaban por altos niveles de inflación, déficit fiscal, caída de precios del petróleo, ya que este era el principal fuente de ingresos del país, y una creciente deuda externa que Venezuela no podía pagar a corto plazo. Por otra parte, tenemos la necesidad de estabilización económica. Ante esta grave situación, el gobierno consideró necesario implementar esta medida de ajuste con la finalidad de estabilizar la economía y evitar una crisis aún mayor en el país y que las personas pudieran sentirse satisfechas en ese sentido. Las presiones del FMI y organismos internacionales como último causa. El Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales le exigieron a nuestro país, Venezuela, adoptar políticas económicas que pudieran garantizar la sostenibilidad financiera del país y el pago de la deuda a otros países. Estos factores llevaron al presidente Carlos Andrés Pérez a tomar decisiones de aplicar estas medidas económicas a pesar de las consecuencias sociales, como ya lo había nombrado, como fue el Caracazo, y las políticas que se desencadenaron en ese momento. Las medidas económicas tomadas o aplicadas durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez mediante los años de 1989 y 1993 tuvieron efectos muy significativos en la población venezolana. Algunos impactos más destacados o más importantes fueron como consecuencia el paquete de medidas en febrero de 1989. Se desencadenaron una serie de protestas y disturbios conocidos como el Caracazo. Estos eventos dejaron un saldo trágico de cientos de muertos y heridos, principalmente en la población más vulnerable. Asimismo, las políticas de ajustes estructural, la devaluación de la moneda y el aumento de precios afectaron negativamente al poder adquisitivo de la población, lo que resultó un incremento de la población y la precariedad económica para muchos venezolanos. Además, las medidas impopulares generaron un fuerte descontento social y político en el país, exacerbando las tensiones y la inestabilidad interna de la nación. Sin embargo, las políticas económicas implementadas durante ese periodo provocaron una crisis social profunda en Venezuela, marcada por la violencia, el empobrecimiento y la agitación política. Anteriormente mencionamos, el Caracazo fue una medida económica implantada durante el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez durante los años 1989 y 1993. ¿Pero qué es el Caracazo? El Caracazo fue un conjunto de violentas protestas y disturbios que ocurrieron en Venezuela en los días 27 y 28 de febrero de 1989, como respuestas a las medidas económicas impuestas durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, como mencioné anteriormente. Estos hechos se desencadenaron principalmente en Caracas, la capital del país, pero también se extendieron a otras ciudades. Las causas del Caracazo estaban relacionadas con el descontento popular ante las políticas de ajuste estructural, la devaluación de la moneda y el aumento de los precios de productos básicos, lo cual afectó severamente a la población más vulnerable del país. Durante esos días se produjeron saqueos, incendios, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y una represión violenta que dejó un saldo trágico de cientos de muertos y heridos.
Ese episodio marcó un punto de inflexión en la historia contemporánea de Venezuela, evidenciando las profundas tensiones sociales y económicas en el país. El Caracazo es recordado como un momento trágico en la memoria colectiva venezolana, que puso de manifiesto las consecuencias devastadoras de las políticas económicas implementadas en ese periodo. Ante los violentos sucesos ocurridos en el Caracazo en los días 27 y 28 de febrero de 1989, el gobierno de Carlos Andrés Pérez respondió de una manera contundente y represiva, tomando algunas acciones que incluyeron el declaro de estado de excepción y ordenó la militarización de algunas zonas afectadas por los disturbios, lo que implicó un aumento de la presencia militar en las calles. De esta manera, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo operativos para sofocar las protestas, utilizando la fuerza de manera desproporcionada en muchos casos, lo que resultó en numerosas muertes y heridos entre la población. Se impuso un toque de queda en varias áreas para intentar controlar la situación y prevenir nuevos actos de violencia, lo que el gobierno implementó medidas de censura en los medios de comunicación para controlar la difusión de la información sobre los hechos ocurridos durante el Caracazo. Como consecuencia, la respuesta del gobierno frente al Caracazo estuvo marcada por la represión y el uso desmedido de la fuerza, lo que contribuyó a agravar la crisis social y política en Venezuela. El movimiento militar del 4 de febrero de 1992 consistió en un intento de golpe de Estado llevado a cabo por un grupo de militares liderados por el entonces teniente coronel Hugo Chávez, quien más tarde se convertiría en el presidente de Venezuela. Este movimiento tuvo como objetivo principal derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez durante su segundo mandato. Este intento de golpe de Estado marcó un antes y un después en la historia contemporánea de Venezuela, catapultando a Hugo Chávez a la fama y sentando las bases para su posterior ascenso al poder como presidente. En este movimiento participaron principalmente oficiales de rango medio y bajo de las Fuerzas Armadas de Venezuela, lideradas por el teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías. Este grupo de militares rebeldes se autodenominaron el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Las motivaciones detrás del golpe de Estado fueron diversas y estaban relacionadas con el descontento existente en sectores de las Fuerzas Armadas y de la sociedad venezolana en general. Algunas de las razones que llevaron a la realización del golpe incluyeron, primeramente, el repudio a la corrupción. Los militares rebeldes denunciaban la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos por parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez. En segunda instancia tenemos a las políticas económicas, el descontento ante las medidas de ajuste estructural impuestas por el gobierno que afectaban negativamente a la población más vulnerable. Y por último tenemos la búsqueda de cambios políticos y sociales. El movimiento bolivariano revolucionario 200 abogaba por una transformación profunda en Venezuela, inspirada en los ideales del libertador Simón Bolívar. El golpe de Estado fracasó principalmente debido a la falta de apoyo tanto dentro de las Fuerzas Armadas como en la sociedad venezolana en general. A pesar de los intentos de los militares rebeldes, no lograron capturar al presidente Carlos Andrés Pérez ni tomar el control total del país. Además, la respuesta firme del gobierno y la movilización popular en rechazo al golpe contribuyeron a su fracaso. Este episodio marcó un momento crucial en la historia contemporánea de Venezuela, sentando las bases para la posterior llegada al poder de Hugo Chávez a través de medios democráticos en las elecciones presidenciales de 1998. Ahora, para finalizar con este segmento, explicaremos cuáles fueron los efectos del movimiento militar en la población. Uno de ellos vendría siendo el despertar político, el cual manifestó el malestar y la insatisfacción de un amplio sector de la población venezolana. Otro punto a resaltar vendría siendo la popularidad de Hugo Chávez. A pesar del fracaso del golpe de Estado, Chávez se convirtió en una figura carismática con notoriedad
y simpatizante dentro de las Fuerzas Armadas, no solamente con las mismas Fuerzas Armadas, sino también con el propio pueblo. Tercer punto vendría siendo la crisis política, la cual vino generando un clima de incertidumbre y polarización que se mantuvo durante los años siguientes. La confianza que se tenía en las instituciones democráticas se vio muy afectada en ese momento. Y por último, tenemos el impacto en la imagen internacional. A un nivel internacional, este movimiento generó preocupación y cuestionamiento sobre la estabilidad que tenía el país en ese momento, no solamente a nivel nacional, sino su impacto en la región. Llegamos a la interrogativa de, ¿se podría decir que a partir de estos hechos surge un nuevo liderazgo político? Podríamos decir que sí, podríamos afirmar que a partir de este movimiento militar del 4 de febrero de 1992 surgió un nuevo liderazgo político en Venezuela encarnado por Hugo Chávez. Aunque inicialmente el intento de golpe de Estado fracasó, este episodio catapultó a Chávez a la escena política nacional como una figura carismática y controvertida. Tras su captura y encarcelamiento, Hugo Chávez aprovechó la atención mediática y el descontento social existente en Venezuela para transmitir su mensaje de cambio y justicia social. Su famoso discurso, por ahora, tras rendirse ante las autoridades, se convirtió en un símbolo de su perseverancia y determinación. Ahora bien, se puede decir que con el surgimiento de Hugo Chávez Frías como líder político se termina el pacto de Punto Fijo. El pacto de Punto Fijo. Este fue un acuerdo político suscrito en 1958. Este pacto se mantuvo vigente durante varias décadas y se caracterizó por la alternancia pacífica en el poder entre los partidos firmantes. Ahora, con el surgimiento de Hugo Chávez Frías como líder político en Venezuela, no significó el fin inmediato del pacto de Punto Fijo, pero sí marcó un quiebre significativo en el sistema político bipartidista que había dominado la escena política venezolana desde la década de 1960. Con la irrupción de Hugo Chávez Frías y su movimiento político se cuestionó y debilitó la hegemonía de los partidos tradicionales que conformaban el pacto de Punto Fijo. Chávez representaba una propuesta política radicalmente diferente, basada en la crítica al sistema político existente, la promesa de cambios profundos y la convocatoria a una revolución bolivariana que rompía con el status quo. Si bien el pacto de Punto Fijo como tal no desapareció de inmediato, la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 inauguró una nueva etapa en la historia política venezolana, caracterizada por la polarización, la confrontación entre el gobierno y la oposición y la consolidación de un nuevo modelo político basado en el chavismo. En este sentido, el surgimiento de Chávez marcó un antes y un después en la dinámica política del país, cuestionando las bases del sistema establecido por el pacto de Punto Fijo. En la siguiente diapositiva podemos observar un cuadro comparativo del primer y segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, el primero que se dio de 1974 a 1979. El segundo que se dio de 1989 a 1993. Entre semejanzas del cuadro comparativo tenemos que en los dos se presentaron crisis económicas y en los dos se tuvieron que lidiar con altos niveles de corrupción. Sin embargo, se diferencian bastante, pues el primero contó con altos precios del petróleo, cosa que impulsó la política venezolana, y hubo un enfoque en la inversión social y la expansión de programas educativos. Por el contrario, en el segundo se enfrentó una crisis económica bastante profunda que se conoce como el Caracazo. También las políticas neoliberales generaron descontento social y protestas. Pero no todo es malo, tenemos aspectos positivos y en el primer gobierno tenemos avances en la infraestructura y en el desarrollo industrial y tenemos inversión en programas sociales y educativos. En el segundo periodo tenemos un impulso a la descentralización y modernización del país en diversas áreas. También tenemos promociones en la participación ciudadana a través de consultas populares. No todo es bueno, tenemos aspectos negativos, como lo fue que en el primer
periodo o el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, se aumentó la deuda externa y hubo bastante corrupción gubernamental y bastante despilfarro de recursos. Y en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, la represión violenta durante el Caracazo trajo un saldo trágico de víctimas y también se implementaron medidas económicas impopulares que afectaron de manera grave a la población más vulnerable.